Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. Un favor, en el tema 1 tienen el Código Penal del Estado de Puebla. Se lo pueden bajar para que lo vayamos comentando. Por favor. Ok. ¿Ya lo abrieron? Disculpe, profa, ¿qué se iba a abrir? En el tema 1 tienen lo que es el Código Penal del Estado de Puebla. ¿Sí? ¿Que lo pueden abrir? Sí. Okay. Bueno. ¿Ya les dio tiempo de leer lo que son los elementos positivos y los elementos negativos del delito, compañeros? No todo, profe. ¿No todo? Ok. Bueno, vamos a hablar ahorita de lo que vamos a hacer un paréntesis para que vean por qué necesitamos tener bien claro lo que son los elementos positivos y los elementos negativos del delito. La lectura está muy interesante, compañeros. Ya la lectura hace referencia a lo que es el nuevo sistema penal, ¿sale? Igual, si ustedes gustan, les subo un libro en PDF de lo que es el nuevo sistema penal, para que se vayan, Sí, bueno, para que vayan viendo cómo está, ¿no? sí, profe, por favor. Sí, compañero, he tratado de buscar, ven que nuestra clase se llama delitos en particular. Yo creo que cuando ya empecemos a ver cada tipo de delito, le voy a tomar fotos o voy a ver de qué forma tomarle foto a mi libro, porque no encuentro ningún archivo electrónico en donde nos hable de cada delito. Entonces vamos a ir haciendo, bueno, les voy a ir tomando foto cuando vayamos hablando de cada delito, pero igual cuando vayamos viendo cada delito lo vamos a ir desmenuzando de nuestro Código Penal de Puebla para que sepamos cuáles son los elementos que nos pide el tipo penal, cuáles son los elementos normativos, los elementos objetivos, los subjetivos de cada tipo penal y podamos poder hacer nuestra diferencia, ¿sale? Nosotros tenemos que ver nuestros delitos en particular, pero los que están contemplados en nuestro código penal de Puebla, ¿sale? Bueno, vamos a empezar. Decíamos en la clase pasada que por lo que hace a lo que es el Código Penal, tenemos que el Código Penal se va a dividir de dos formas. En el primer apartado va a hablar de lo que son aspectos generales, disposiciones generales, que viene a ser la parte general del derecho penal, en donde nos habla de lo que son, qué es el delito, cuáles son las medidas de seguridad, cuáles son el sujeto activo, el sujeto pasivo, cuáles son las excluyentes del delito, cuáles son las agravantes, cuáles son los delitos que se consideran graves, ¿no? Bueno, todo eso viene en el primer libro de nuestro Código Penal de Puebla. En el primer libro viene la parte general, en el segundo libro viene lo que son ya los delitos en particular, ¿sale? Lo que tenemos en la pantalla son los delitos que nosotros vamos a ir viendo. Hay unos delitos que van a estar de color azul, esos no los vamos a ver. Nada más vamos a ir viendo esto, ¿sale? Tenemos en nuestra pantalla cómo se clasifican los delitos. Estos delitos igual van clasificando de acuerdo al bien jurídico que está protegiendo. Tenemos, por ejemplo, en el capítulo primero, los primeros delitos que vamos a encontrar va a ser los delitos contra el orden constitucional y la seguridad del Estado. Y de ahí nos va estableciendo cuáles son los delitos que abarcan esta categoría, ¿no? Y acá, ¿qué es lo que está protegiendo? Pues el orden constitucional, ¿no? ¿Sale? Tenemos igual en la pantalla, por ejemplo, los delitos contra el orden constitucional, tenemos que va a venir del artículo 143 al artículo 145, ¿sí?
La A significa artículo y lo demás de qué artículo a qué artículo va a venir, ¿sale? Si gustan, lo vamos viendo rápido, lo podríamos, ¿cómo le podemos hacer? ¿Les parece bien si vamos, bueno, si me ayudan ustedes y van leyendo, por ejemplo, los delitos contra el orden constitucional, cuáles son los que abarcan, ¿no? Pues una vez que ya terminemos de ver lo que son los elementos positivos y los elementos negativos del delito, de eso sería nuestro examen para el primer bloque, ¿sí? Porque debe de quedar bien claro los elementos positivos y negativos del delito. Ya en el segundo bloque ya veríamos cómo lo calificamos, ¿no? Pero el primer bloque se va a calificar de esta forma. Va a ser con examen y van a ser elementos positivos y elementos negativos del delito, ¿no? Que puedan diferenciar cuál es uno y cuál es otro, ¿no? Cuáles conforman los positivos, cuáles los negativos, ¿sí? Eso sería el primer examen. Ya en el segundo, pues ya iríamos viendo, ya veríamos la forma de cómo calificar, ¿no? Porque son muchos delitos los que vamos a ver. Igual también ya, una vez que empecemos a ver lo que son los tipos, bueno, ya cada delito en particular, vamos a tener que ir leyendo cada apartado de nuestro código penal para que así podamos saber de qué se trata, cuál es la sanción, qué elementos nos pide el tipo penal, ¿sale? Bueno. Sí, profe. Entonces empezamos, por favor, vamos de acuerdo como estamos acá en línea, ¿no? Empieza Pati, luego sigue Abraham, luego Clemente, luego Elia, luego Víctor, y luego Victoria. Bueno, no antes Victoria, ¿no? Y al final Víctor, ¿les parece? Vamos leyendo de qué se trata nada más. En el capítulo primero, de qué delitos son los, bueno, capítulo primero hablamos de cuáles son los delitos del orden constitucional y señalamos cuáles son los que vienen en ese. ¿Sale? Por favor, nada más para que tengamos un panorama amplio de lo que vamos a ver en nuestra materia, ¿sale? Empezamos, por favor, ¿quién nos ayuda a leer? Como habíamos dicho, por favor. ¿Qué vamos Sí, a profe, leer, maestra? ¿Los artículos, el 143 al 145? No, porque nunca vamos a terminar. No, nada más los títulos, lo que está en la pantalla, ¿no? Delitos Ok. contra el orden constitucional y ya cuáles son los que entran en eso. ¿Sale? Ok. Clasificación de las diversas figuras directivas del Estado de Puebla. Libro segundo, delitos en lo particular. Capítulo primero, delitos contra el orden constitucional y la seguridad del Estado. Delitos contra el orden constitucional, artículo 143 al 145. Delitos. Títulos, ¿no? Nada más el puro título, ¿te parece? Ok. Por favor. Delitos contra la integridad territorial del Estado, 146, rebelión, artículo 147 y 153, sedición, motín y terrorismo del artículo 140, del 154 al 165 y conspiración del artículo 166. Seguimos. ¿Sigo leyendo yo o ya? Ya, me tocaría a mí. Ajá. Capítulo segundo, delitos contra la seguridad pública. Quebrantación de sanción, artículo 148. Armas e instrumentos prohibidos, artículo 179 al 182. Delincuencia organizada, asociación delictuosa y pandillerismo, artículo 183 a 186. Uso indebido de los sistemas telefónicos de emergencia, artículo 186. Espionaje contra las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, artículo 186. ¿Listo? Okay. Bueno. Dice, capítulo tercero, delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de las vías de comunicación y violación de correspondencia. Ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, artículo 187 al 194. Violación de correspondencia, artículo 195 al 197. Sigo. Por favor. Capítulo cuarto, delitos de peligro contra la seguridad colectiva.
Delitos contra el medio, artículo 198 al 198 dice también. Delitos contra la infraestructura hidráulica, artículo 198, igual 198, no sé qué quiera decir nonis y decis. A ver, vamos con eso. Tenemos que, por ejemplo, nuestra normatividad se va reformando, ¿no? Decíamos que, por ejemplo, los delitos, bueno, ahorita que vamos a ir analizando cada delito y vamos a ir viendo nuestro código penal, vamos a ver que hay fracciones, hay artículos que ya están derogadas, que ya no existen, ¿no? Entonces, se quedan derogadas, ¿no? Pero de igual forma hay nuevos tipos penales. Por ejemplo, el de feminicidio, ¿no? Decíamos, este es un tipo penal nuevo, es un delito nuevo. Este nuevo tipo penal o este delito nuevo se da de acuerdo a que la conducta delictiva empieza a ser más frecuente, ¿no? Entonces, de una forma para poder detener estas conductas, el legislador, bueno, crea un nuevo tipo penal, una nueva conducta que va a ser considerada delictiva, y igual con sus sanciones correspondientes. Pero igual entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede ir creando nuevas conductas, puede ir derogando, puede ir anexando nuevas fracciones, y y como se van a ir integrando nuevas conductas delictivas, entonces si estas nuevas conductas delictivas, de acuerdo al bien jurídico que se va a proteger, va a entrar en ese apartado, ¿no? Entonces, al crearse nuevas conductas delictivas, lo que pasaría es que se tendría que volver a ordenar también la numeración de los artículos, ¿no? Pero entonces lo que hace la autoridad es, para evitarse esta situación de volver a enumerar los artículos, lo que hace es, les va creando estos apartados, ¿no? Por ejemplo, 195 bis, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir bis? Pues que es el 195 dos veces, ¿no? Y lo mismo empieza a pasar con esto, con el octis, con el nonis, con el decis, ¿sí? Octis hace referencia a que el artículo 198 tiene otros 8 apartados más, por eso se llama octis, ¿sale? Nonis es que este artículo 198 tiene 198 el normal, luego seguiría el bis, luego el bis, luego del bis seguiría el ter, luego el cuarter, luego el quinties, que sería 5 veces, del sexis, que sería 6 veces, y así sucesivamente. ¿Sí me explicó? Entonces acá, por ejemplo, 198 octis nos está hablando que este artículo 198 tiene sus, ¿cómo podríamos decir? Es el 198 más otras 8 veces más. ¿Sí me explicó? Digamos que son apartados del mismo artículo, como tal. Ajá, perdón, compañera, perdón. Son como apartados del mismo artículo. Exacto, son apartados del mismo artículo. Si la autoridad lo que debería de hacer es volverlos a enumerar, ¿no? Pero es como les comento, o sea, hay artículos que se derogan y, por ejemplo, acá en el capítulo 3, el que habla de los ataques a las vías de comunicación, tenemos, bueno, no, ahí no está. Bueno, podría darse el caso a lo mejor que tenemos el 187 al 193 y el 194 ya se derogó. ¿Sale? Bueno, pues no se recorren los artículos, se dejan así. Vamos a encontrar en nuestro Código Penal que ese artículo ya está derogado, y el siguiente tipo penal va a ser violación de correspondencia, que empieza a partir del artículo 195 al 97, ¿sí? Por ejemplo, delitos contra el medio ambiente, tenemos que empezó en el 198 y de ahí vienen otros. Bueno, como decía la compañera, bueno, como comentábamos, ¿no? Viene hasta el 198 octis. O sea, este artículo viene repetido 8 veces. De ahí entonces vamos a encontrar el 198 bis, el 198 ter, el 198 quater, el 198 quinties, que significa que son 5 veces. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Ok. Entonces, a eso hace referencia, nada más. ¿Vale? Bueno, igual sería más cómodo. Imagínense si así a cada rato están modificando nuestras leyes, que estuvieran cambiando los números cuando terminamos, ¿no? Ok. ¿Seguimos, compañeros? Capítulo 5.
Delitos contra la autoridad. Desobediencia y resistencia de particulares. Artículo 200 a 201. Oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo públicos. Artículo 202 al 204. Quebrantamiento de sellos. Artículo 205 a 206. Delitos cometidos contra los funcionarios públicos. Artículo 207 al 208. Encubrimientos. Artículo 209 al 212. Encubrimientos por receptación. Artículo 212 bis, 212 ter. Capítulo sexto. Peligros de contagio y propagación de enfermedades. Artículos 213 a 214. Que vieron en este tipo de delito nada más es ese, ¿no? Es peligro de contagio y propagación de enfermedades. Ahí ya no entran más delitos o ya no se desgrega, ¿no? Nada más está ese delito. ¿Vale? Ok, capítulo séptimo. Delito contra el libre desarrollo de la personalidad. Ultrajes a la moral pública, del artículo 215 al 216. Corrupción y pornografía de menores e incapaces o personas que no pudieran resistir. Artículo 217 al 223. Delitos contra la intimidad sexual, del artículo 225 y 225 bis. Lenocinio y trata de personas, artículo 226 al 228. Provocación de un delito, apología de este o de algún vicio, artículo 229. Capítulo octavo, violación de secretos, del 230 al 233. Capítulo noveno. Responsabilidad profesional. Responsabilidad de abogados, patronos y litigantes, del artículo 234 a 238. Responsabilidad médica, artículo 239 a 243. Responsabilidad técnica, artículo 244. Capítulo décimo, falsedad. Falsificación de acciones, obligaciones y otros documentos de crédito público. Artículo 245 a 247. Falsificación de sellos, marcas y punzones. Artículo 248 a 249. Falsificación de documentos en general. Artículo 250 a 253. Falsedad en declaraciones jurisdiccionales e informales dados a una autoridad, 254 a 256. Ocultación o variación de nombre o domicilio, artículo 257. Usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de uniformes o condecoraciones, artículo 258. ¿Ese también lo leo, profa? ¿Ya no hay otro compañero? Bueno, sí. Ok. Capítulo 11. Delitos sexuales. Abuso sexual, artículo 260 a 263. Estupro, artículo 264 a 265. Violación, artículo 267 a 272. Hostigamiento y acoso sexual, artículo 278 bis y 278 septies. Delito de ciberacoso, artículo 278 nonies. Por ejemplo, este delito de ciberacoso es un delito nuevo. Bueno, no estaba en nuestro código. Por ejemplo, acá en delitos sexuales también se quitó el de ataques al... No sé, creo que tendría antes. El de ataques al pudor, ya no está ataques al pudor, ahora está, ya no está el delito de ataques al pudor, y ese era un delito que estaba anteriormente. Entonces, como les comento, o sea, todo va cambiando, todos los delitos van cambiando, dependiendo de la, dependiendo del delito que se esté realizando más, puede ser que se quite, puede ser que se aumente, igual aumente lo que es la penalidad, ¿no? La punibilidad, ¿no? Bueno, seguimos rápido, yo creo que a ver otros dos y ya nos vamos a lo que estábamos anteriormente, ¿no? ¿Quién nos ayuda, por favor?
Capítulo 12. Delitos contra la familia. Delitos contra el Estado civil. Artículo 279. Bigamia. Artículo 280. 282. Sustracción y tráfico de menores. Artículo 283. 284. Violencia familiar. Artículo 284 bis. 284. Capítulo 13. Infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones. Artículo 285, 289. Ok. Seguimos, por favor. Dice capítulo Capítulo 14. Adelante. Capítulo 14. Delitos contra la paz, la seguridad y las garantías de las personas. Amenazas. Artículo 290 a 292 bis. Allanamiento de morada. Artículo 293. Asalto y atraco. Artículo 294 y 298. Privación ilegal de la libertad. Artículo 299, 301 bis. Plagio y secuestro. Artículo 302 al 304. Desaparición forzada de personas. Artículo 304 bis, 304 ter. Violencia en eventos deportivos o de espectáculos. Artículo 304 cualquier. 304 quinquies. Capítulo 15. Delitos contra la vida y la integridad corporal. Lesiones, artículo 305 al 311. Homicidio, artículo 312 al 317. Lesiones y homicidios tumultarios, artículo 314 al 332. Inducción y auxilio de suicidio, artículo 333 al 335. Homicidio en razón de parentesco o relación, artículo 336 al 337 bis. Feminicidio, artículo 338, artículo 338 quinquis. Aborto, artículo 339 al 343. Delitos de materia de esterilización y producción asistida, artículos 343 bis, 343 octis. Capítulo 16. Delitos del peligro. Ataques peligrosos, artículo 344 al 345. Abandono de personas, artículo 346 al 354. Incumplimiento de la obligación alimentaria, artículo 354 bis al 354 cuarto. Capítulo 17. Delitos contra el honor y la dignidad, golpes y otras violencias físicas, del artículo 355 al 356, discriminación, artículo 357. Capítulo 18. Delitos contra las personas en su patrimonio. Robo. Artículo 373 a 384. Robo de ganado, de instrumentos de labranza o de frutos. Artículo 390 a 395. Abuso de confianza. Artículo 396 a 401. Fraude. Artículo 402 a 407. Despojo. Artículo 408 a 410. Daño en propiedad ajena, artículo 412 a 414. Estos, por ejemplo, estos delitos, esos son los delitos que nosotros vamos a ver. Los delitos que contempla el capítulo 19, delitos por hechos de corrupción, no los vamos a ver. Estos son delitos cometidos por servidores públicos, ¿sale? Eso no los vamos a ver. Bueno, acá entra el cohecho, peculado, confusión, tráfico de influencias, coalición. Todos estos delitos no los vamos a ver porque son delitos, bueno, igual son delitos cometidos por servidores públicos. Vamos a ver también los delitos electorales, tampoco se van a ver porque estos se ven en materia electoral. Tampoco vamos a ver el capítulo 21, que son de la tortura. Y vamos a ver lo que son los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esos son todos los delitos que nosotros vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta, son delitos, bueno,
Acá para que nosotros salgamos adelante con nuestra materia necesito que lean ustedes ahora sí lo que son, de acuerdo como vamos a ir viendo los delitos para que los podamos ir comentando y podamos poner ejemplos. Eso es lo que se va a requerir en nuestra materia, ¿sí? Ahora bien, vamos a seguir con lo que estábamos en... Ay, ¿qué dice? Para que podamos ver lo que es los elementos del delito, ¿sale? Bueno, pues ya vimos, si se dan cuenta, nuestra materia va a ser muy bonita porque van a ir conociendo ustedes ya cuáles son los delitos, ¿sí? Ya van a tener un panorama más amplio, ya van a poder identificar cuando alguien les comenta, es que fíjate que pasó eso, ya ustedes van a poder sacar una conclusión, si se está cometiendo el delito o no se está cometiendo el delito, ¿no? Recordemos que, bueno, la gente como la gente que no tiene una preparación en derecho, pues todo se le hace que es un delito, ¿no? Pero ya nosotros ya viendo todo lo que son los delitos que existen en nuestro Código Penal, vamos a tener ya un panorama más amplio, ¿no? Ya vamos a poder dar nuestra opinión como abogados. Vamos a seguir con lo que son los elementos positivos del delito. Bueno, para esto, esta es la estructura del delito, ¿sí? La estructura del delito va a haber un aspecto positivo y un aspecto negativo. Va a haber en los aspectos positivos va a haber una conducta, un hecho. Va a haber tipicidad, va a haber antijuricidad, va a haber culpabilidad y va a haber punibilidad. Estos son los requisitos que nosotros necesitamos acreditar para que nosotros podamos hablar que hay un delito. Esto es lo que si nosotros estamos del lado de la víctima, lo que nos corresponde es acreditar esta circunstancia. Una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, ¿sale? Estos son los elementos positivos del delito. Si nosotros estamos del lado de la defensa, lo que tenemos que acreditar es alguno de estos elementos negativos del delito. Si nosotros logramos acreditar uno de estos elementos negativos del delito, entonces el delito no existe, el delito se vendría abajo, ¿sí? No habría una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, ¿sí? Entonces esto se lo tienen que saber como trabalenguas, ¿no? O sea, ¿cuáles son los elementos del delito? Pues la conducta o hecho, tipicidad, antijurídica, culpabilidad y antipunibilidad. El aspecto negativo, pues es lo contrario, ¿no? Va a haber una ausencia de conducta, va a haber una atipicidad, va a haber una causa de justificación, va a haber una inculpabilidad y va a haber una excusa absolutoria, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenemos que tener presente, ¿sí? Por favor. Después de esto nos vamos a ir nosotros a los elementos del delito, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos del delito? El primer elemento, bueno, ya habíamos visto lo de los presupuestos del delito, ¿no? Nos habíamos quedado en los elementos del delito. El primer elemento del delito va a ser la conducta o hecho, ¿sale? Ese es el primer elemento positivo del delito. Necesitamos que exista una conducta para que nosotros podamos hablar que hay un delito. Si no hay una conducta, pues no va a haber un delito, ¿sale? Para esto nosotros vamos a tener lo siguiente, que es una conducta. La conducta es una actividad o una inactividad voluntaria que está compuesta por dos elementos, un elemento psíquico y un elemento físico. El elemento psíquico, se va a presentar cuando el sujeto activo ha querido mentalmente hacer u omitir algo. El elemento físico consiste en hacer u omitir algo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Un ejemplo, un elemento psíquico. ¿Sabes qué? Me cae muy mal mi suegra. Me cae muy mal mi suegra y yo voy a ponerle, ¿qué será? Yo la voy a envenenar, ¿no? La voy a envenenar, ¿sale? Profe. Ya está ahí el elemento psíquico. Yo ya quiero realizar esa conducta, ¿sí? Acá ya existiría lo que es el dolo. ¿Sí me explico? ¿Qué es dolo? La intención, ¿no? Yo ya tengo la intención, ¿no? Ya está el elemento psíquico, yo quiero hacerlo. ¿Cuál sería? Se nos dice, elemento psíquico, se presenta cuando el sujeto activo ha querido mentalmente hacer u omitir algo. ¿Sabes qué? Tengo que hacer mi declaración de impuestos, pero ¿sabes qué? Me voy a hacer tonta y no lo voy a pagar.
Total, somos muchísimos de aquí a que se entera el fisco, ¿no? Bueno, pero ahí yo ya estoy omitiendo, o sea, yo ya sé que tengo esta obligación, yo tengo la obligación de hacer mi declaración mensual de impuestos, mi declaración anual de impuestos, pero yo lo omití, ¿sí me explicó? O sea, al ratito que me venga al ratito que cuando empiecen las investigaciones del fisco me acredite una conducta delictiva, un delito fiscal, bueno, pues entonces yo ya lo sabía, ¿no? ¿Sí me explicó? Acá está el elemento psíquico. ¿Sí me explicó? Bueno, después vamos con el elemento físico. Nos dice, consiste en hacer o omitir algo. ¿Sí? En el caso de la omisión debe ser respecto a una conducta obligatoria. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, dentro de los delitos que veíamos, en los delitos de familia estaba el delito por no pagar la pensión alimenticia, ¿no? Si recuerdan, bueno, ok, yo padre, yo ya sé que tengo dos hijos, yo los registré, ya me pidieron a mí la pensión alimenticia, ¿no? Ya está el juicio, pero como es mi amigo, bueno, ya está el juicio, sabes que yo ya no quiero seguir pasando la pensión alimenticia, me salgo de trabajar, ¿no? Me salgo de trabajar, o ya sé que ya viene por ahí el oficio, ¿no? Porque ya me dijo mi comadre, que mi ex esposa ya promovió el juicio de alimentos. Pues antes de que llegue el oficio yo me voy, ¿no? Me voy del trabajo, que me den mi liquidación y a ver, no les voy a dar nada. Estás cometiendo un delito, ¿no? Tú sabes que tienes la obligación, tú sabes que tienes los hijos y que tienes la obligación de pasar alimentos, ¿no? ¿Sí? Otro podría ser otro ejemplo, pues sabes que yo estoy de omitir, podríamos poner, sabes que voy manejando, atropello a una persona, y me voy, ¿no? O sea, ni siquiera me paro a ver cómo está la persona, total que toman mis placas y bueno, se hace toda la investigación y resulta, bueno, dan conmigo, ¿no? O sea, yo tenía la obligación de proporcionar auxilio, ¿no? Abandoné a una persona, bueno, ahí va a ser una acumulación de delitos, ¿no? Primero daño en propiedad ajena, después van a ser, dependiendo qué fue lo que le pasó a la persona, pero bueno, ya la abandoné, podrían ahí también equipararse el delito de abandono de persona, ¿no? Lesión, bueno, daño en propiedad ajena, porque a lo mejor en el momento en el que huí, le pegué a la banqueta, ¿no? Daño en propiedad ajena. Luego va a venir lesiones porque pues a la persona la atropellé, ¿no? Y luego va a ser abandono de personas, o sea, ya son 3 delitos. ¿Sí me explicó? Bueno, a eso se refiere la conducta o hecho. ¿Qué es la conducta? Es una actividad o inactividad voluntaria que está compuesta por 2 elementos, el psíquico y el físico, ¿vale? Formas de la conducta. Acá tenemos que la voluntad del sujeto puede exteriorarse a través de una acción o a través de una omisión. Acá, acá tendríamos que checar nuestro artículo, nuestro Código Penal de Puebla para saber en dónde está contemplado, ¿no? Pero por lo regular nos va a decir que vamos a tener nosotros, por lo que hace a esta situación, que, bueno, igual dentro de nuestro código nos va a hablar de lo que son, de que el delito se puede realizar por acción o por omisión, y tenemos que los delitos de acción, acá el sujeto realiza, el sujeto activo realiza un movimiento físico que encuadra en un tipo penal determinado. ¿Cuál sería este? Por ejemplo, hablamos de el delito de acción, ¿sabes qué? Yo golpeo a una persona, ¿no? Golpeo a una persona y le voy a ocasionar lesiones, ¿no? Ahí estoy cometiendo el delito de lesiones, ¿no? Hay otra forma también que se va a presentar, van a ser los delitos de omisión. Acá la voluntad del sujeto también puede ser manifestada a través de una omisión. Acá acá entraría lo que decíamos, ¿no? No pago mis impuestos, yo sé que tengo la obligación de pagar impuestos, estoy dada de alta, a mí me pagan por recibo de, no, que no son recibos de honorarios, se llama por facturas, ¿no? O sea, estoy más que comprometida, ¿no? Para pagar esos impuestos, ¿no? Yo sé que yo tengo que hacer mi declaración mensual y hago caso omiso, ¿no? No lo realizo.
Después tenemos también, por ejemplo, dentro del delito de omisión vamos nosotros a encontrar la omisión simple o la comisión por omisión. En la omisión simple acá tenemos que los delitos de omisión simple simple tienen solamente un resultado formal o jurídico. La omisión se encuadra y violenta el bien jurídico de un tipo penal específico. Acá sería, bueno, podría ser lo de el incumplimiento de la pensión alimenticia, ¿sale? Bueno, más adelante vamos a checar, pero si tú dejas de cubrir la pensión alimentaria, te vas a hacer acreedor a este tipo de delito, ¿no? Después igual tenemos la comisión por omisión. En el de la comisión por omisión, acá tenemos que la gente genera un resultado material al no realizar una acción que le es obligatoria jurídicamente. Acá, por ejemplo, en este tipo de delitos, es un delito de resultado material que está atribuible al resultado típico producido a quien omite impedirlo. Por ejemplo, acá podríamos hablar, por ejemplo, yo tengo a mi cuidado, tengo a mis padres, ¿no? Ya son mayores de edad, ya son personas que no se pueden valer por ellos solos. ¿Sabes qué? Pues yo me voy, necesitan, como son gente de edad muy avanzada, yo ese día se me ocurre irme con unas amigas, me voy, no llego a mi casa, total que cuando regreso pues ya pasó un accidente, ¿no? Bueno, acá entonces ya produje el resultado, ¿no? Acá sería entonces, sería un delito de comisión por omisión, ¿sale? Pues ahí estábamos hablando de lo que es la conducta. Decíamos que el primer elemento positivo del delito vamos a encontrar lo que es la conducta y el hecho. Ya hablamos que es la conducta, no es una actividad voluntaria que está compuesta, bueno, una actividad voluntaria, ¿no? Después de esto vamos a irnos a lo que es el hecho. ¿Qué es el hecho? El hecho se va a presentar cuando la conducta que despliega la agente produce un resultado material y se va a integrar si se va a presentar esta conducta, se va a integrar por tres elementos. Una conducta que puede ser de acción o de omisión. Puede haber un resultado material que es la consecuencia derivada del actuar del sujeto y va a haber un nexo causal. Bueno, ya habíamos dicho que era el nexo causal, ¿no? Es el vínculo que existe entre la conducta y el resultado, ¿sí? Ese es el nexo causal. Acá, por ejemplo, un ejemplo que podríamos poner acá sería, estamos en una fiesta, ¿no? Estamos en una fiesta, estamos los de derecho, vamos a imaginarnos, ¿no? Que nuestra escuela es muy grande, ¿no? Estamos los de derecho y nos caen muy gordos los de conta, ¿no? Entonces, como nos caen muy gordos, estamos ahí en la fiesta y nos empiezan a insultar, ¿no? Total, que ya al calor de las copas, nosotros agredimos a los de conta, ¿no? Bueno, pero para esto tenemos, ¿qué será? Bueno, bueno, perdón por mis ejemplos, ¿eh? Agredimos a alguien de conta, ¿no? Pero lo agredimos con un instrumento punzante, ¿no? Lo agredimos y le ocasionamos la persona que lo agrede, se quiere hacer en el valiente, saca una navaja y apuñala a un compañero de conta, ¿no? Le ocasiona la muerte, ¿no? Bueno, acá entonces tenemos que ya se produjo la conducta, se desplegó una conducta, ocasionó un resultado material, ¿no? ¿Cuál fue este resultado? Pues ocasionó la muerte de la persona, ¿no? Entonces acá ya estamos en la presencia de un hecho. ¿Sí me explico? Bueno, con esta situación vamos a tener entonces que aquí va a entrar lo que es la clasificación del delito. Acá en la clasificación del delito vamos a tener en cuenta los delitos que son instantáneos, los delitos que son continuos o permanentes y los continuados. Eso ya los habíamos visto en la clase pasada. ¿Sí recuerdan? Todo esto va a ser para que se tome en cuenta lo que es la prescripción del delito.
¿sí? Tendríamos que tomar en cuenta cómo se cometió el delito. Si fue un delito instantáneo, está acá, por ejemplo, un delito instantáneo, estamos hablando del homicidio, ¿no? Le disparan a una persona con una pistola en la cabeza y le ocasiona automáticamente la muerte, ¿no? Bueno, ya, de esto ya recuerdan que habíamos puesto ejemplos, ¿no? Igual acá, por ejemplo, el ejemplo que estábamos poniendo de que apuñalas a la persona, pero bueno, en el momento que apuñalas a la persona, en ese momento no le ocasionas lesiones, le ocasionas la muerte, ¿no? Toda vez que tomaste ¿qué será? Porque perforaste el pulmón, ¿no? Entonces la persona muere, pues, por asfixia, ¿no? Bueno, entonces ahí estamos ocasionando el delito de homicidio, ¿sí? Y es un delito instantáneo, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, después de esto, bueno, ese sería el elemento positivo del delito, ¿sí? El elemento negativo del delito va a ser la ausencia de la conducta. Pero yo creo que primero hablamos de los elementos positivos, ¿les parece? Y ya luego nos metemos a los elementos negativos. ¿Qué les parece? ¿O vamos viendo el positivo y el negativo? Primero todos los positivos. Todos los positivos, ¿no? Ok. Entonces el primero positivo ya vimos, ¿no? Que es el primer elemento positivo del delito va a ser la conducta, ¿no? Después de esto, la conducta o el hecho. Después de esto nos vamos a ir a lo que es el segundo elemento del delito. El segundo elemento del delito vamos a tener que va a ser la tipicidad. Pero antes de hablar de tipicidad, vamos a hablar de lo que es el tipo delictivo, que era lo que ya habíamos visto, ¿no? El tipo penal. ¿Recuerdan qué es el tipo penal? ¿Recuerdan que decíamos que en dónde están los tipos penales? ¿En dónde encontramos los tipos penales, Vicky? Código Civil. No, compañeros, Código son tipos penal. penales. ¿Dónde? Código penal. En el Código Penal. Decíamos que los tipos penales, ¿qué son? Las sanciones, el conjunto de sanciones. No. ¿Qué es? No. ¿Qué es? Ya habíamos comentado. Tipo penal, la descripción concreta de una conducta que se considera delictiva, ¿no? ¿Sí recuerdan? No pierdan de vista, tipo penal, la descripción concreta de una conducta que se considera delictiva. ¿Dónde se encuentran los tipos penales? En el Código Penal. En el Código Penal, ¿qué contiene? Tipos penales, son nada más descripciones. ¿En qué momento se convierte delito? En el momento en que se realiza esa descripción, ¿sí? ¿Sí me explicó? En ese momento se va a convertir en un delito, pero antes todo lo que tienen nuestros códigos penales son tipos penales, son descripciones de una conducta que se considera delictiva. Tenemos, por ejemplo, acá el tipo delictivo, sería eso, el tipo penal, es la descripción que la ley hace de una conducta o hecho que estima antijurídico. ¿Qué es antijurídico? Contra de lo jurídico, ¿no? Contra de derecho, ¿no? ¿Sí me explicó? Y dignos de una sanción penal. El tipo penal y la tipicidad son cuestiones totalmente diferentes. Tipo penal es la descripción de una conducta, ¿sí? Que se considera delictiva. Nada más con eso ya estamos del otro lado. Tipo penal, descripción de una conducta que se considera delictiva. Y la tipicidad, nosotros vamos a ver qué es cuando se encuadra la conducta en el tipo penal, ¿sí? Ahorita vamos a ver, por ejemplo, en nuestra Constitución, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice, por lo que respecta a la tipicidad, que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata, ¿sí? Bueno, tengan esto muy en cuenta. Ahora nos vamos a la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? Es la adecuación de una conducta o hecho a la descripción legal, ¿sí? ¿Ya vieron cuál es la diferencia? Tipo penal es la descripción de la conducta, ¿sí? Es nada más la descripción, te dice, comete el homicidio aquel que priva de la vida a otra, ¿sale? Ese es el tipo penal. ¿Cuándo se va a cometer el delito?
cuando yo privé de la vida a otra persona. De la forma en la que yo la privé, eso no importa, simplemente lo que importa es el resultado, ¿no? Es decir, que yo cometa la conducta, que yo mate a la persona, ¿no? Porque a lo mejor sabes que yo nada más lo quería asustar yo nada más lo quería asustar, saqué el puñal, saqué el instrumento punzocortante, lo saqué y en la discusión lo apuñalé, ¿no? Pero yo no quería matarlo, de verdad que yo no lo quería matar. Bueno, pues eso no importa. Tú ya realizaste la conducta que estaba descrita en el tipo penal, ¿sí? Tú ya la realizaste, en el momento que tú realizaste esta conducta, ahora vamos a ver si esa conducta encuadra con el tipo penal. Si encuadra con el tipo penal, entonces vamos a hablar que hay tipicidad. ¿Me explico? Los estoy haciendo bolas. Miren, tipicidad es la adecuación de una conducta o hecho a la descripción legal. ¿Qué es la tipicidad? Cuando la conducta que se realiza encuadra perfectamente a lo que está diciendo el tipo penal. ¿Cuál es el tipo penal? Comete delito de homicidio que priva de la vida a otro. ¿Sale? Esa es la descripción que está señalada. Y regresamos al punto, ¿sabes qué? Me cae muy mal mi suegra, yo la envenené y le di lo que quiera, ¿no? Y lo que yo le haya dado le ocasionó la muerte. Pero yo la quería asustar nada más. Bueno, sí, pero tú ya la mataste, ¿no? Y esa conducta que tú desplegaste encuadra perfectamente en la descripción del tipo penal. En el momento que está encuadrando perfectamente, estamos hablando que la conducta es típica. ¿Sí me explico? Profe, Mande. aquí dice que decía de una tipicidad penal, se podría interpretar igual como un supuesto jurídico y ya de ahí se llega a la tipicidad. No, en la tipicidad ya no es presupuesto, ya es ¿cómo se llama? Ya es un elemento positivo del delito. Sí. Ajá. Y la tipicidad, bueno, va a ser esa situación, es la adecuación de la conducta o hecho a la descripción legal, ¿sí? Es cuando encuadra perfectamente la conducta, ¿no? Encuadra perfectamente. Vamos a suponer, ¿sabes qué? Vamos a suponer que, bueno, dentro de las lesiones hay varios tipos de lesiones. ¿Sabes qué? Igual vamos a poner, golpeamos a una persona, la golpeamos con palos, total que le pegamos en la cabeza y la persona queda muy mal, va al hospital y ahí cuando llega el médico legista y hace la clasificación de lesiones, él clasifica las lesiones como aquellas que ponen en peligro la vida, ¿sí? Es la primera clasificación que lleva a cabo, pero posteriormente va, nosotros que, bueno, si es este tipo de lesiones, la punibilidad, la sanción es más grave, porque son lesiones que pueden ocasionarle la muerte, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a querer como abogado? Pues cambiar esa clasificación de lesiones, ¿no? Pero sabes que esta persona, en el momento que sale del hospital y que firma su alta, en el alta que le da el hospital dice, sabes que estas lesiones, ya estás bien, ¿no? Ya estás bien, ya no requieres tratamiento, no requieres nada, ¿sale? Entonces, nosotros como abogados defensores vamos a hacernos valer de esa alta que dio el hospital para alegar que la clasificación de lesiones no son lesiones que ponen en peligro la vida. A lo mejor ya son lesiones que tardan en sanar 15 días, ¿no? Ya la punibilidad es menor, ¿sí me explico? La sanción ya es menor. Eso es lo que a mí me conviene. Entonces yo acá voy a decir, ¿sabes qué? No encuadra la conducta con el tipo penal que está establecido para las lesiones que ponen en peligro la vida. No hay tipicidad en ese tipo de lesiones. En ese tipo de lesiones no, pero en el otro tipo sí, ¿no? En lesiones que tardan en sanar a lo mejor más de 15 días o menos de 15 días, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces la tipicidad nada más que... El tipo penal, ¿qué es? La descripción de la conducta que se considera delictiva. Esta descripción de la conducta, ¿dónde va a estar? Va a estar en el Código Penal, ¿sí?
van a ser los artículos, ¿no? Donde nos dice, comete el delito de homicidio tal, comete el aborto tal, ¿no? Es bigamia tal. ¿Sí me explico? Esos son tipos penales. Una vez que se realiza la conducta, y esta conducta encuadra perfectamente con la descripción que está en el tipo penal, entonces estamos hablando que es una conducta típica. ¿Sí me explicó? Maestra, entonces quiere decir que esa conducta ya está tipificada, es decir, que está escrita conforme a los alineamientos, por ejemplo, aquí en el Código Penal. Si está escrita, estamos hablando del tipo penal. Acá ya se realizó la conducta y ya encuadra con lo que está descrito en la conducta. ¿Sí me explicó? Sí se Ok. explica. O sea, ya encuadra, ya lo que hicimos, ya la conducta que yo realicé, encuadra perfectamente, ¿no? ¿Qué hice? Bueno, le di de beber a mi suegra tal sustancia, esta sustancia le ocasionó tal y le produjo la muerte. ¿Sí? Y eso concuerda con lo que está estipulado que es un delito y entonces ahora sí ya está bien tipificado. Ya está tipificado, ya estamos hablando que estamos encuadrando ya se llevó a cabo la conducta, ¿no? Sí, que es el primer elemento del delito, ¿se acuerdan? Ahorita Sí. estamos con el segundo elemento del delito, que es la tipicidad, es decir, la conducta que yo realicé encuadra perfectamente con el tipo penal, ¿sí? Entonces ya estamos hablando que es una conducta típica. ¿Sí me explicó? Sí. Ok, ya ven, o sea, es muy bonito, bueno, yo digo que es muy bonita esta materia de derecho penal, ¿no? Ahora bien, esta tipicidad decimos que para que se pueda considerar que una conducta es típica, decimos, nos vamos a lo que dice la Constitución, en el cual nos dice, en los juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicada al delito del que se trata. Es decir, para que a mí me pueda sancionar la autoridad, la conducta que yo realicé debe de estar descrita en un tipo penal, ¿sí? No puede ser porque a la autoridad se le ocurre, pues es que sabes que como que a mí me suena que sí podría entrar en el homicidio. No, pues no, o sea, si no cumple con todos los elementos del tipo penal, no podemos hablar que la conducta que yo desplegué es típica. ¿Sí me explicó? De ahí el principio que dice nula pena, nula ley. Si no hay pena, no hay delito. No, perdón, si no está establecida, no está descrita la conducta como delictiva, no puede haber pena. Por eso es nula pena, nula ley. Si no está en la ley, la conducta no está en la ley, no puede haber pena. Profe, ya ¿Sale? se acabó el tiempo, luego se corta. Sí, perdón, no, ya, creo que ya, perdón, ya les quité mucho tiempo. Pues nos No, no quedamos se preocupe. aquí, estamos en el segundo elemento positivo del delito, en tipicidad, ¿sale? Denle una leída, por favor, a sus copias para que de ahí pueda ser más fácil, ¿sí? Ok, gracias. Sí, profe. profe, gracias. Hasta Gracias. luego, que estén muy bien.